Pues vamos a iniciar. Gracias por su puntualidad. Voy a proyectar mi pantalla, denme un minutito. ¿Ya se observa aquí? Sí, Miss. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. Miren, la unidad número 1, que trata de la valoración del entorno laboral y podológico, ya se encuentra activa. De acuerdo a los acuerdos que realizamos el día de ayer, están programadas las actividades al inicio de 7 de la mañana para concluir a las 7 de la mañana del día siguiente. En esta, si ustedes ingresan, encuentran dos carpetas, una de recursos y otra de actividad número 1, que es el plan de trabajo. Si ustedes ingresan a recursos, encuentran tres archivos. 1, FODA, 2, formato de historia clínica podológica y formato de plan de actividades. En el FODA no es más que una hojita en las que la estoy presentando. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve, maestra. ¿Sí? En esto no hay otra cosa más que realizar un ejercicio de análisis de nuestro lugar de trabajo, en el que vamos a elaborar un FODA. ¿Están de acuerdo que las necesidades de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueda tener en la consulta de Yolanda no son las mismas que presenta el área de trabajo de Elvia? Por ello es que esta actividad es individual y permitirá observar y sobre todo describir, identificar a través de una tablita. Sabemos que el FODA hay una estrategia, hay una tablita que se divide justamente en cada uno de estos apartados: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y hay que describir en cada una de estos recuadros lo que corresponda a su área de trabajo. Por supuesto, aquí le vamos a poner datos institucionales para poder identificarlo. Una vez que se identifiquen fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ustedes mismos van a diseñar las estrategias de acción en cada área de análisis. Van a elaborar una meta de acuerdo a estas acciones y van a anexar alguna evidencia fotográfica. Por ejemplo, una debilidad en mi área de trabajo puede ser aquella relacionada con el acceso. El acceso a mi área de trabajo no es la adecuada y en cumplimiento, por ejemplo, de normas oficiales mexicanas que me indican el acceso o la infraestructura de los consultorios en la atención primaria, solo por dar un ejemplo. Entonces tengo que tomar esa evidencia fotográfica, ¿de acuerdo? No sé si me voy explicando. Sí, maestra. Sí, maestra. Habrá algunas
acciones de las que no pueda tomar evidencia. Por ejemplo, si dentro de mi lugar de trabajo no tengo un manual de procedimientos, pues no voy, ¿de qué voy a tomar fotografía, no? Por ello es importante que vayamos buscando que este análisis sea un ejercicio y una oportunidad para mejorar nuestras áreas de trabajo en nuestra consulta privada. Este formatito, les digo, lo encuentran ustedes disponible en los recursos y no es otra cosa más que tengan que hacer ese análisis personal. Al final ponen ustedes nombre del estudiante. Y me ponen, por favor, la fecha. Se pueden llevar más de una cuartilla, no pasa nada. Aquí no les pido un mínimo o un máximo. Insisto, porque las necesidades de cada área son diferentes. Entonces, ¿tendrán alguna aportación o comentario de acuerdo a este ejercicio que vamos a realizar de sus áreas de trabajo? Maestra, en mi caso que, por ejemplo, no estoy trabajando en un consultorio, pero lo atiendo a personas en su hogar, como igual lo relaciono el FODA así como lo manejo. Sí, incluso si tú no has pensado, Angie, ¿verdad? Sí, maestra, Ajá. Ángeles. Si no has pensado, Angie, en tener una organización de ese trabajo, esta es una oportunidad para realizarlo, porque es un servicio el que tú estás otorgando y como todo servicio debe tener pues una organización, debes de tener estrategias de acción para incrementar tu consulta podológica, debes de tener debilidades, oportunidades. Hablando de oportunidades, esa es una gran oportunidad, incluso innovadora, para poder acercar esos servicios podológicos al domicilio, más hoy día que podemos saber que algunos adultos mayores, por dar un ejemplo de población vulnerable, no pueden acercarse No salen. exactamente a tu consulta. Pero también debes de tener una estrategia, un diseño de acción para que tus servicios mejoren y con eso incrementes tus ventas. Ok. ¿Sí? Sí, maestra, sí. Gracias. Sí. ¿Alguien más quiere comentar? Disculpe, maestra, ¿la evidencia fotográfica va a ser de cada una, de fortaleza, debilidad, de todo? Más que de cada una, eres Yolanda, ¿verdad? Sí, maestra, sí. Ajá. Eh, serán las evidencias de lo que tú identifiques. Les decía hace un momento, una debilidad puede ser que no tengan un manual de procedimientos y en eso pues no vamos a sacar foto de nada. Ajá. Pero si tienes alguna debilidad, ¿puedes compartirme alguna debilidad que identifiques en tu consulta? Sí, maestra, que no tengo acceso para personas que llevan silla de rueda. Ok, con el ejemplo que hace ratito Sí, mencionábamos, así es. entonces puedes sacar una fotografía del acceso a tu consulta, Ah, ok. ¿sí? Sí, maestra, está bien. Ok. ¿Alguna duda, comentario? No, maestra. Este ejercicio, compañeras y compañeros, me va a permitir también conocer su área de trabajo para realizar aportaciones de mejora. La intención de poder realizar este ejercicio es que podamos en corto, mediano o largo plazo generar acción para poder solventar estas situaciones que nos permitan mejorar nuestra práctica, nuestro servicio y que eso se vea en el incremento de nuestros pacientes. Les decía el día de ayer, hay muchas ventajas que como podólogos y podólogas tenemos y esto es que
la consulta privada o con apoyo de la consulta privada tenemos un ingreso y esa es una necesidad. Si no tienes pacientes, tendrás que ver la forma de incrementar esa consulta porque de ahí cubres tus necesidades. Mientras que para un podólogo o algún profesional que labora en una institución y tiene un ingreso fijo, pues quizá sucede que está dejando hervir el agua como lo que revisamos el día de ayer y no lo nota. ¿Por qué? Porque quizá no repercute de manera importante en que se cubran o no sus necesidades. Por ello es la importancia de que en este momento de tantos cambios podamos generar algunas estrategias para mejorar esa consulta. Les decía, pueden organizar estas estrategias de acción en corto, en mediano o en largo plazo. Lo que sí les sugiero es que si van a organizarlas en corto, mediano y largo plazo, tomen en cuenta que qué es lo que pueden solucionar en corto plazo en estas 2 semanas que vamos a trabajar de práctica. En mediano plazo, quizá en 1 mes, 2 meses. ¿Y cuáles serían las que estaríamos solventando en largo plazo? Podrá haber algunas que dependan de que realice una inversión y puede ser que en este momento no tenga esa inversión, entonces lo puedo dejar como para largo plazo. Pero debo de identificar cuáles serían esas estrategias que me ayudarían a mejorar esa consulta. Recuerden que hasta el momento tenemos un conocimiento teórico previo. Tenemos como referente normas oficiales mexicanas que nos ayudan a identificar la infraestructura con la que debe de contar mínimamente un consultorio privado y otras normas que nos pueden ayudar a poder tener esta perspectiva del consultorio ideal para poder desempeñar mi práctica. E incluso, si ustedes ya están encontrando una área de expertise, como pueden ser las heridas, pues ya irán definiendo hacia dónde quieren dirigir estas metas de trabajo. Por supuesto que todo su análisis, las estrategias deben ser congruentes con estas metas que van a implementar ustedes. ¿Hasta aquí vamos bien o hay dudas o comentarios? Vamos bien, maestra. Ok, algo que debemos de tomar en cuenta, compañeros, es que ¿cómo vamos a redactar esas metas? ¿Alguien me puede aportar cómo elaboraría una meta de trabajo? Pues empezaríamos con mencionar los objetivos a corto plazo. Ok, ese puede ser un inicio. Si tenemos, ¿te refieres a las estrategias, Elvia? ¿O a los objetivos? Bueno, es que, por ejemplo, para tener una estrategia y tener a corto plazo esa acción, pues tengo que tener un objetivo, ¿no? Ok. Muy bien. Si partimos de un objetivo o propósito, lo podemos redactar aquí. Por ejemplo, a corto plazo. Un ejemplo, Elvia. Que se dé a conocer en mi centro de servicio social que hay podología. ¿Cómo ves así? Sería fomentar la difusión. La difusión del
de podología en el centro de rehabilitación. Ah, ok, entonces fomentar la difusión del servicio preventivo de podología, ¿no? ¿Así? A ver, ¿cómo lo observan? ¿Es congruente, Elvia, con tu idea? Sí, maestra. Ok. Sí, porque en el centro no existe podología. Entonces, mi primer objetivo es que la población que asiste al centro sepa que existe podología ya en ese lugar. Ok. Ahora, una pregunta. ¿Ya hay un servicio de podología? No. Ok, entonces tendríamos que irnos un poquito atrás. ¿Sí? ¿Cuál sería uno previo? Por Uno ejemplo, puede previos. Adelante. Adelante, Angie. Hacer que exista, ¿no? Ese servicio podológico en el área de trabajo de Elvia, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿y cómo lo escribimos, Angie? Pues realizar la gestión para integrar a la podología en el centro de trabajo de Elvia, por ejemplo. A ver, sería gestión. Uh-huh. Ajá. ¿Y qué es lo que vas a gestionar, Elvia? La ubicación donde se va a realizar la acción. O sea, físicamente voy a pedir un espacio, algunos muebles que sé que existen y que me van a servir para realizar mi trabajo. Ok. ¿Y cuáles serían esas instalaciones ideales y cuáles serían esos recursos? Bueno, sería un espacio donde cupiera Un sillón. un sillón podológico, una mesa de trabajo, un podoscopio, algún espacio donde pueda hacer la valoración De la marcha. de biomecánica del paciente. Entonces, aproximadamente, pues, podríamos contar con un espacio de 4x4, por decirlo. Ok. Ahora vamos muy bien. Lo que quiero que analicemos ahora es que vas a llegar con el jefe, con el director, y le vas a solicitar estos recursos. Y Sí. él te va a decir, bueno, me está solicitando estos recursos, ¿para qué? Bueno, la existencia de la podología en el centro de rehabilitación, mi objetivo es que se detecte, se maneje y se dé tratamiento podológico a los padecimientos neuromusculoesqueléticos que llegan al centro. Como algo complementario, ¿no? Así es, como un servicio multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario, Elvia? Porque el paciente que ingresa toma diferentes terapias, por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, equinoterapia, existe psicología, actividades como bolsas de trabajo, todo es para, ¿no?, personas con discapacidad. Okay. Toda acción que se lleva en este centro es dirigida a la población vulnerable de discapacidad del municipio de Puebla. Entonces, yo lo que quiero es que se una un servicio más dirigido a esta población. Ok. Muy bien. Entonces, lo que necesitamos realizar es la integración, ¿no, maestra? De la podología a ese grupo multidisciplinar que ya existe.
Así es. Usted, Elvia, tiene muy claro una etapa que se llama diagnóstica. Incluso lo hacemos en nuestra consulta para ver qué tratamiento vamos a instaurar, cuáles serían nuestras acciones, debemos de tener un diagnóstico. Entonces, a eso se le llama diagnóstico situacional. Este diagnóstico situacional justamente nos permite escribir esa justificación, los objetivos, identificar las necesidades que ya las tienes claras. Pero si a mí como directora de una institución llegas y me entregas un listado de recursos, pues evidentemente te voy a decir, bueno, ¿cuál es el recurso económico que yo voy a destinar para esto? ¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Qué acciones vas a realizar? ¿Cómo se beneficiaría la institución? Entonces, si en lugar de esto me dices, mire, realiza un diagnóstico situacional y me presentas una justificación, los objetivos, identificas esas necesidades y anexo a eso me presentas un modelo de trabajo en el que, por supuesto, estén integradas la organización, las instalaciones, los recursos y demás, la cosa va más seria. Y después de esto viene justamente la gestión, que implica hacer la difusión de esto y gestionar que los recursos que estoy buscando se consigan. Porque además hay algo detrás que quizá lo estás pensando, Elvia, pero no lo estás haciendo evidente. Y eso es que ese mismo lugar para ti puede ser una área de trabajo ya en forma de la consulta podológica. Sí, y eso bueno. implica un contrato para ti y un contrato permanente. Uh-huh. ¿Sí? Sí, bueno, ese es uno de los objetivos. Bueno, a través de este lugar de trabajo se han ido adheriendo situaciones y empleos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, pues ya en este año pasado se uno canoterapia, por decirlo, ¿no? Y pues se hizo una fuente de trabajo. Bueno, yo quiero que dentro de este lugar exista este servicio, aunque vaya, yo tengo un empleo ya en esta institución, pero sí que se quede permanente, que demos resultados y que la población sepa que existe, que la ocupe y que se quede permanente, ¿no? Claro. Entonces, si te das cuenta, Elvia, aquí estamos diseñando un plan de acción, pero este plan de acción debemos de ver si podríamos alcanzarlo en 2 semanas. Y si no es así, ¿hasta dónde podríamos alcanzar? Es decir, si ahorita nos ponemos como meta un modelo de trabajo, pero si no tenemos el diagnóstico de la situación, va a estar complicado. Entonces, mínimamente tendríamos que tener un diagnóstico situacional que nos permita justamente tener las bases de dónde partir. Y esta puede ser tu meta o el propósito de estas semanas. Ahora, una meta se define en números, en porcentajes. ¿Cómo podría otorgar esos números a esto? En principio, tendría que conocer las características de la institución, o sea, partir de mi análisis FODA. Se entiende que el FODA lo voy a enfocar
justamente a ver las fortalezas para que este modelo de negocios, porque es así, si lo vemos desde ese punto de vista. Sí. ¿Cuáles serían las fortalezas que me van a permitir llevar a cabo este proyecto? ¿Cuáles serían las oportunidades? ¿Cuáles serían las debilidades y cuáles serían las amenazas para poder trabajar con esto? Te invito a que leas, Elvia, sí, los apartados de un diagnóstico situacional en salud, por supuesto, y algo que se llama estudio de factibilidad. Un estudio de factibilidad en esto de los negocios, hablando de ello, justamente te ayuda a analizar tu fuente potencial y ver si se cuentan con esos recursos para poder implementar tu modelo de trabajo. Es como mercadeo. Exactamente. Exactamente, Elvia. Estudio de mercado. Okay. Maestra, ¿sí? Una pregunta. Cuando yo abrí el consultorio, bueno, mi consultorio, porque yo trabajaba para otras personas, yo pues lo diseñé, compré, planeé y todo, pero al principio yo no tenía gente los 2 primeros meses. Incluso hice trípticos, volanteé en los supers, en el INAPAM, en muchos lugares, pero pues no tenía gente. Entonces mi hija me dijo, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Dije, es que no tengo pacientes. Entonces me hizo exactamente un estudio de factibilidad, donde ella encontró que aquí en donde yo resido, la mayoría de los pacientes eran pacientes adultos mayores. Entonces tenía yo que hacer una publicidad en el periodiquito local, anunciándome como especialista en pie geriátrico y diabético, que era lo que realmente hacía yo en el otro consultorio podológico para otras personas, cuando trabajaba para otras personas. Entonces ella me hizo el diagnóstico y a partir de ahí, pues aquí estamos ya 13 años. Muy bien. Y justamente lo que nos aportas, Adriana, eso es muy importante, porque para hacer ese estudio, ese pequeñito ejercicio que te aportó tu hija, seguramente hizo una encuesta o qué fue lo que realizó para obtener la información y darse cuenta que la mayoría de población eran adultos mayores. Maestra, y es economista, no sé. Mis conocimientos no llegan a tanto, pero me apoyó muchísimo, me dio un diagnóstico y me dijo, a ver, tú vas a ir dirigida aquí y este va a ser el gancho que te va a traer la gente más joven. Ellos van a traer a sus hijos si tú les das el servicio bien. Y es lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Digo, gracias a ella existo en esto. Sí. Porque su plan fue a futuro y se ha mantenido. O sea, he mantenido a mis pacientes. Muy bien. Tengo pacientes que tengo 10, 11 años de darles servicio. Ok. He tratado de mejorar, de tener mejor calidad en los productos que uso. Ahora, por ejemplo, con la pandemia puse ¿cómo se llama? Una división de plástico, una mampara, mi canastilla de desinfección desde que entran, o sea, que se sientan seguros. Claro. En el momento en que entran, pero eso es cuestión de cada uno de nosotros, de cómo planeamos hacer una cuestión de negocio. Por ejemplo, Elvia está en una institución, federal, pues. Sí. Y empezaría de cero, desde la propuesta de instaurar el servicio. Así Y es. sería padrísimo porque ella ya tiene, como que dice, el changarro puesto, pero sí es una innovación y sería un nuevo servicio. Muy bien dicho, es una innovación, es un plan de negocio, esto es emprender. Sí. Entonces, lo que nos aporta Adriana es muy interesante.
una forma de poder elaborar un diagnóstico y nosotros lo aplicamos en clase. Si quisiéramos en este momento saber en ustedes, estudiantes, cuál es el conocimiento respecto de alguna patología, un diagnóstico lo puedo elaborar aplicando un examen diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Una serie de preguntas que va a solicitar unas respuestas. Entonces, podemos partir de elaborar ese pequeño cuestionario, Elvia, de saber cómo es que observas que los demás profesionales que están trabajando en tu área de trabajo y están identificando afecciones podológicas. Si lo están haciendo, si no lo están haciendo, cómo lo están haciendo, si lo están registrando o no, si Sí. hay recursos disponibles para implementar otra área. Quizá ya observaste ahí alguna área Sí. que te gustó y que puede ser un buen lugar para colocarlo. Sí. Entonces, Y bueno, elabórate un cuestionario donde te hagas muchas preguntas, pero ajá. en el sentido de ver justamente estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ajá. Bueno, aquí en este le comento que mi filtro son las terapeutas físicas, donde ellos trabajan su área, el paciente muchas de las veces tiene que ver con miembros inferiores, entonces los descalzan y ellas observan y ya me los refieren. Y bueno, hay veces sí he hecho servicios con los pacientes que lo requieren. Ok. Y algo importante es que todos deberíamos de hacer revisión de pies. No importa si está el fisioterapeuta, ¿qué otro profesional está? El médico, debe de haber un médico. Sí, hay un médico, el médico en rehabilitación y hay un médico general. Ajá. Parte de su acción es descalzar los pies de los pacientes, Pues no lo hace mucho, ¿eh? por ejemplo, ¿no? Y esa es Sí, una oportunidad de trabajo porque seguramente habrá problemas y esa sería una oportunidad para hacerte la derivación. Enfermería debería de hacer, sí hay enfermería. debería visualizar los pies, o sea, ya no que los exploren, que los toquen, que, en fin, que hagan una valoración integral. Con solo descalzarlos y decirles, a ver los piecitos, con eso podemos identificar oportunidades y hacer la derivación. O sea que todos los servicios deberían de hacerlo. Una Sí, pregunta que puede estar en sí, tu cuestionario sería si observan las características del pie sí. y del calzado o los hábitos de higiene en los pacientes. No, fíjese que en la exploración que realiza el médico, casi una de sus primeras preguntas es el motivo de su consulta. Entonces, como puede ser de miembro superior, columna, pues ya ni siquiera pasan a más abajo, ¿no? Uh-huh. Nada Entonces, más. vas a Uh-huh. obtener como respuesta que no, si es correcto, pero ¿qué pasa cuando derivas a un fisioterapeuta donde para realizar la terapia puede ser necesario descalzar? Y ahí es que se da cuenta que sí hay problemas. Sí, Te los deriva. Entonces, ¿cuánta población se está fugando que tiene la necesidad y que la necesidad no es identificada? Por pues eso, sí es la, algo, es una población grande. claro, Sí, también debes de hacerte preguntas como la cantidad de población que está atendiendo este centro al día, eso cuántos sí lo puedo atienden, saber. exacto, Sí, cuántos porque en atienden archivo está el censo, por decirlo. cuántos al mes, cuántos por grupo etario. Ya sabemos organizar la población por grupo etario y con base en ello tú estarías buscando cuáles serían las principales afecciones por grupo etario. Sí, ¿Sí? sí. Entonces,
Ahorita estamos haciendo este ejercicio y si le seguimos rascándole, vamos a seguir encontrando. ¿Ok? Entonces, debes de buscar o debemos de partir del principio, que es el diagnóstico situacional y esto que acabamos de comentar. Ve cuáles serían las acciones que te ayudarían a cumplir con este diagnóstico situacional y con ello elaboramos las metas. Te sugiero que leas sobre cómo estructurar una meta. Les decía, se determina en números o en porcentajes. Mi meta sería que el 100% de los estudiantes de práctica podológica comunitaria aprueben la asignatura. Eso es un ejemplo. Te estoy dando un número. Pero es con base en que los voy a poner a trabajar. Pero si hay quienes puedan tener alguna debilidad o que vea que no se presentan a clase, hay alguna situación, bueno, no me voy a arriesgar en decir que el 100%. Voy a decir, bueno, el 80% de los estudiantes aprobará la asignatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final, si no cumplo ese porcentaje, no va a impactar tanto en mi plan de trabajo. A que si digo el 80% y al final apruebo el 85%, eso es favorable. Sí. ¿Okay? Bueno, estoy al escucharla, el servicio ese que le digo de canoterapia, pues fue una innovación y bueno, ya saben, ¿no? Un show. Pero la realidad es que su población es demasiado escasa y pues está con miras de que ya no va a haber esa actividad, ¿verdad? Ahora sí que aplica cuando veas al barbero sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Esto implica que si no quieres que tu servicio vaya hacia esta misma situación, debes generar esas estrategias desde este momento. ¿Y cuáles serían esas? No creo que la persona que vino a ofrecer ese servicio haya tenido este estudio, ¿no? Exacto. O estas estrategias para que surgiera, ¿no? Porque en el momento, pues imagínense, ¿no? Ay, en el periódico y bueno, pero pues la realidad es que ve no sé, un servicio a la semana, no sé, algo así. Sí. Entonces, hay que ¿Puedo pensar hacer un en comentario? eso. Adelante. Elvia, pero tú quieres permanecer en tu zona de confort y probablemente tú serías más triunfadora fuera de ahí, por tu cuenta. No, sí, mira, uno de los objetivos, faltan como 8 años para que yo me jubile. Antes que yo salga, ese sería una meta de vida, que cuando yo me vaya, se quede el servicio, que yo me jubile como podóloga aquí. Ah, ok. Ese sería, pero yo voy a montar mi consultorio, eso es definitivo. Ok. Muy bien, Elvia. Serías como una pionera en tu ámbito laboral. Pues, el servicio mira, yo soy terapeuta preventivo. ocupacional, pero yo sé que mi mismo cuerpo, mi edad, mi paciencia, ya no es la misma. Entonces, yo quiero incursionar en la podología, pero también aquí en este centro de trabajo. O sea, es ganar, ganar, ¿no? Ok. Perdón. Muy bien. Pues vamos entendiendo muy bien, Elvia, este ejercicio y habría que integrar alguna evidencia fotográfica. Por ejemplo, si en oportunidad ya viste algún espacio que puede quedar, puedes tomarle una fotografía, siempre y cuando esto no afecte tu área de trabajo, por supuesto, ¿no? Sí. Ok. Bien, pues esta aportación que nos hace su compañera Elvia, compañeros, nos da una oportunidad para dimensionar qué es lo que se espera de este ejercicio.
Un apartado más que se solicita está el plan de actividades. Una vez que definan este ejercicio que acabamos de revisar con el ejemplo de Elvia, vamos a realizar el plan de actividades para trabajar en estas 2 semanas. Es decir, en días, objetivos, qué actividades, qué estrategias necesitaría implementar Elvia en estas 2 semanas cada día para al final cumplir con ese propósito. Por eso les decía, yo sé que ahorita van a salir metas a corto, mediano y largo plazo, pero debemos de ser claros y concretos en que si vamos a lograrlas, porque yo les voy a pedir resultados. Y si eligieron una meta muy alta, pues no lo vamos a lograr. Entonces tendríamos que realizar este plan de actividades para 2 semanas. Y finalmente, algo que también estoy olvidando mencionar aquí es que dentro de este plan de actividades consideren los criterios de evaluación que se les dieron a conocer el día de ayer. Es decir, que si les estoy pidiendo un plan de trabajo, un informe, les estoy pidiendo una intervención educativa y demás, ese plan debe de estar aquí. Entonces deberá incluir, y se los pongo aquí en su tarea, a ver, aquí está más grande. A través de esta actividad se entrega el plan de trabajo personal para la práctica podológica comunitaria, que incluya análisis de la situación, o sea, lo del FODA, lo que acabamos de revisar, que incluya el plan de actividades, plan de acciones, perdón, aquí lo voy a corregir. Editar. El plan de actividades para... Plan de actividades para lograr el cumplimiento de los criterios de evaluación y el reporte diario. Hay un reporte diario que vamos a estar realizando, compañeros. Este reporte diario se enfoca a realizar el reporte de un paciente que ustedes consulten. La propuesta de formato de historia clínica a utilizar es este que ustedes observan. No hay más que llenarlo de acuerdo a al paciente que ustedes van a estar reportando porque les interese su caso, porque ya es un paciente de seguimiento, porque es de reciente captación, el motivo que ustedes gusten, presentarlo. Y esto aleatoriamente al siguiente día les voy a pedir a cada uno de ustedes que presenten su caso. Y le daremos 20 minutos para discutir el tratamiento y discutir el plan de acción para ese paciente. Aquí les pido que realicen un anexo de evidencia fotográfica de ese paciente. Entonces, ¿qué sería lo que tendrían que incluir en este plan? ¿Cómo lograr los tiempos que ustedes se definen para lograr sus criterios de evaluación para aprobar la asignatura? Las acciones y todo lo relacionado con cumplir su plan de acción para su institución, en este caso Elvia, por dar un ejemplo, se va a enfocar en trabajar con el diagnóstico situacional. Y diariamente va a estar realizando el informe de un paciente. Dentro de los criterios de evaluación, recuerden que también tenemos un portafolio de evidencias, que quiere decir que diariamente debes de guardar
en un archivo, en una carpeta, todo lo que vayas generando día a día, para que al final ese portafolio de evidencias pues permita hacer la entrega como se te está solicitando. ¿Dudas, comentarios? Pues ahorita no, maestra. Las dudas van a empezar a salir cuando lo empiece uno a hacer. Sí, y Así es. justamente les recomiendo, pues, de hecho es una actividad que deben de empezar el día de hoy y que se caduca el día de mañana a las 7 de la mañana. Entonces, ya pueden empezar a escribir cuáles serían esas actividades que van a definir. Les recuerdo aquí que en el plan de enseñanza que les compartí, en el archivo programa abril 2021, hay un apartado donde se les informa de los criterios de evaluación. ¿Sí lo recuerdan? Más o menos. Lo voy a buscar para que lo tengan en este momento claro. Aquí está. Se les pide estos criterios de evaluación. Aquí están. Cumplimiento de los lineamientos y reglamentos de la práctica, asistencia y puntualidad al 100%. Entonces, una de las objetivos que tendrían que colocar aquí sería asistir al 100% de sesiones simultáneas. Y hasta pueden poner en actividades. Por ejemplo, ingreso a Teams a las que les gusta, 6:55. Si hay alguna estrategia que definir, adelante, y si no, pues se comprende. Y con eso diariamente pueden poner aquí también las fechas. Eso es para cumplir con su 10%. Después, proyecto individual, plan de trabajo, informe final, numérico y descriptivo, diario de campo con evidencia fotográfica. Esto del diario de campo con evidencia fotográfica es su historia clínica. ¿Ok? Entonces, proyecto individual, 40%. El proyecto individual entrega final del proyecto. Esto sería una meta porque le puse porcentaje. Este sí sería un objetivo. Entrega final del proyecto individual en tiempo y forma. ¿Cuáles serían las actividades? Tenemos plan de trabajo, informe final. También tenemos numérico y descriptivo. Final. Numérico y descriptivo, y tenemos nuestro diario de campo con evidencias.
diario de campo es como una redacción, un relato diario de lo que van haciendo. Pero en lugar de eso les estoy pidiendo la historia clínica, el reporte de un paciente de cada día. Entonces, ¿cuáles serían las actividades que estarían realizando para cumplir con el plan de trabajo, el informe numérico y el diario? Y aquí ir escribiendo las estrategias. Hasta ahorita vamos con esto. Después, intervención educativa. Ya definimos la estrategia de la intervención educativa, porque si no, no nos daría tiempo. Recuerden que ustedes iban a retomar la elaborada y solo iban a darle forma, estructura, para entregarle en esta asignatura y, por supuesto, aplicarla con un paciente y realizar su video y generar su evidencia fotográfica con consentimiento informado. Entonces, ¿cuáles serían las actividades que tendrían que realizar y las estrategias? Y así sucesivamente, portafolio de evidencias. Ahora, no solo es poner intervención, portafolio de evidencias, sino estructurar su objetivo e ir asignando tiempos para cada una de estas actividades. Se entiende que es el trabajo para 2 semanas. Maestra, ¿es como una bitácora diaria? Es como, sí, solamente que más clara, porque en la bitácora a lo mejor solo se piden tiempos y la descripción de la actividad. Aquí pedimos el objetivo, que me digas las actividades y cuáles serían tus estrategias de trabajo. Ok. Para 2 semanas. Tomen en Y en cuenta. observaciones, ¿qué se pone, maestra? Puedes tener, por ejemplo, para la entrega final del proyecto, una observación puede ser que no vas a esperar hasta el último día, que sería el viernes 23, sino que te puedes proponer terminarlo quizá el 22 y solicitar una revisión de todo el trabajo integral, de todo el portafolio que vas a entregar de evidencias. ¿Sí? Algo que no esté contemplado en esto y que puede variar de esta semana a la otra. A lo mejor en esta semana concluyes con tu intervención educativa. Lo cumples antes de lo planeado. Tu portafolio de evidencias lo puedes construir cada día. En cuanto a la entrega final del proyecto individual, el plan de trabajo, puedes requerir quizá algo que no tengas previsto, o incluso aquí puedes ir haciendo las anotaciones que yo te aporte para ir mejorando cada una de tus actividades. Al final, firmo ese documento y ya se integra al portafolio de evidencias. Aquí en servicio le van a poner, bueno, para el caso de Elvia pondría el servicio en el que se encuentra y la institución. Para quienes están trabajando desde su consulta, tendrían que poner consulta privada. Si tiene un nombre, pues pónganle el nombre. Y entonces regresamos a este apartado de módulo donde tenemos los recursos que ya les presenté, el FODA, el formato de historia clínica y el formato de plan de actividades. Y también está programada su actividad número 1 que se caduca el día de mañana a las 7 de la mañana. Solicito el análisis de la situación, que es el FODA. Este plan de actividades donde se muestra el cumplimiento de los criterios de evaluación y que incluye el reporte diario y su reporte diario que es su historia clínica del paciente de cada día. Maestra, una pregunta.
Adelante. ¿El paciente de cada día es el mismo o es uno diferente por día? Es uno diferente por día. Ok. Y Maestra, ese una reporte, pregunta. adelante. Lo de la historia clínica, ¿hay que llenarla aquí en la computadora o la imprimimos, la llenamos, se firma y se escanea y se vuelve a enviar? Mira, yo comprendo que puede ser complicado este proceso. La pueden llenar de manera digital y lo que sí requiero pues es que pongan evidencia fotográfica. Ok, maestra, Porque gracias. lo que voy a hacer al siguiente día, mañana, es elegir a alguno de ustedes y van a presentar su historia clínica, su caso, por así decirlo. Y vamos a hacer aportaciones todos para el tratamiento o aportar algo en relación con el paciente. Ok, maestra. Maestra, podemos, por ejemplo, voy y me llega un paciente, ¿le puedo sacar una foto antes y posterior al servicio podológico? O sea, yo tengo una historia clínica, pero hacerla nueva, llenarla y ponerle evidencia de antes y después. ¿Sí? Sí, porque incluso estarías mostrando la parte inicial, como el diagnóstico, el tratamiento que decidiste, que también es algo que se solicita en el formato. Ujú. Aquí está diagnóstico, tratamiento, recomendaciones. Ujú. Recomendaciones y nombre del estudiante. Ok. ¿La historia clínica está pegada a ese formato que ya está establecido? Pues esta historia clínica es la propuesta. Si ustedes tienen aportaciones para mejorarla, adelante. Ujú. Ok. Todos los formatos que les compartí están en versión editable. Ok. Sí, maestra. En la actividad que les programé, les comparto un video en el que se realizan aportaciones de cómo realizar el plan de trabajo. En este apartado yo solo les estoy pidiendo el recuadrito que tenemos aquí. ¿Sí? Pero en el video viene, por ejemplo, una justificación, una portada, por supuesto, un objetivo, la justificación y demás. Todo lo que sea útil, retómenlo, pero no más. Me refiero a que no vayan a realizar toda la estructura que se les hace en el video, porque no nos va a dar tiempo. Por eso yo solo les estoy pidiendo este formatito. Evidentemente, cuando ustedes lo entreguen, pues háganle una portada, ¿no? Pónganle sus datos y demás, porque es un trabajo formal. Y retomen, ahí les explican cómo hacer sus objetivos, cómo definir sus actividades, estrategias y demás. Esa información la retomarían para construir este cuadro. ¿Tendrán dudas o comentarios, compañeros? Me hizo una pregunta. Sí. Por ejemplo, entonces, de acuerdo a lo que está indicando, tendríamos entonces que ver a 15 pacientes durante estos días. O sea, tendríamos que ya tener, esa propuesta de tener los 15 pacientes para las 15 historias clínicas, ¿es correcto? Son No, 10, ¿no? serían 9. 9. Ah, sí, ayer no contó. Y hoy, empezaríamos el día de hoy. Serían los 5 de la siguiente semana, uno cada día.
y de martes a viernes de esta semana. Ok, de acuerdo. ¿Algo más? Es cualquier patología, ¿verdad? Sí. Sí es lo que, ahora sí que lo que ustedes quieran reportar, el caso que quieran reportar, adelante. Todo esto cuando se termine se va a hacer un PDF, ¿no? Como un PDF, Adri. O sea, una carpeta, Ujú. un dossier y luego en PDF para podérselo enviar. Ajá. ¿Te refieres al portafolio? Ajá. Sí, un portafolio es que hagamos una carpeta en nuestra computadora Ujú. donde organicemos los criterios de evaluación que se les solicitó. Aquí están. Y Ok. entonces, en proyecto individual, una carpeta se va a llamar proyecto individual. ¿Qué va a tener esa carpeta? Va a tener su plan de trabajo, su informe final, numérico y descriptivo, que es un solo archivo, y sus diarios hablando de las historias clínicas de cada día. Esta sería una carpeta. Por eso les digo que lo pueden ir construyendo cada día. Ok. Después otra carpeta que se llama intervención educativa y que deberá de contener su programa, su informe, su carta descriptiva, sus evidencias fotográficas, su video, sus recursos didácticos. Después otra carpeta, bueno, ya esto ya no es otra carpeta, ¿no? Ya es el portafolio como tal. Con esas dos carpetas. ¿Sí? Si es que hubiera algo más, por ejemplo, la presentación que ya todos hicieron el día de ayer, le vamos a tomar una captura de pantalla y la vamos a integrar también a nuestro portafolio de evidencias. Ok. En el cumplimiento de los lineamientos y reglamentos de la práctica, asistencia y puntualidad, cada día yo estoy descargando la asistencia de ustedes, a qué hora entran, a qué hora termina la sesión o a qué hora salen. Entonces, esos informes se los puedo estar compartiendo y solamente los pueden poner en una carpeta donde podemos tener el programa que ya les presenté, el reglamento y su reporte de asistencias. Sería como otra carpeta que va integrada al portafolio. Así es. Y que para el caso, como es lo mismo para todos, lo podemos descargar en una carpeta y ya nada más se comparte para que todos tengan lo mismo. Ok, sí. Maestra, una pregunta. ¿Sí? Para hacer nuestra historia clínica con el paciente en cuanto a las fotografías, debe de salir el paciente completo, nada más los puros pies. Y ahora, por ejemplo, si estamos trabajando en una institución en donde requerimos un uniforme, tenemos que, aunque salgamos con el de nuestro trabajo, o tenemos que salir con el uniforme del instituto, bueno, de la UAP. Uh-huh. Lo ideal sería que tuvieran el uniforme de la universidad, pero si esto implica algún inconveniente, yo no tengo problema porque lo hagan con el uniforme de su área de trabajo, porque aparte también creo sería incómodo pues estar poniéndose un uniforme y luego otro y demás. Y en cuanto a las fotografías del paciente, solo lo que sea de interés para la historia clínica. No es necesario que salga su rostro. Maestra, yo tengo una duda. Adelante. Digamos, yo sí estoy trabajando en un centro
tengo un centro de trabajo, ¿no? Pero aquí la cosa es que la persona que está de cabecera no es tan moldeable a mis necesidades. De acuerdo a todo lo que nos está pidiendo sobre las, ¿cómo se dice? Evidencias de las necesidades en el trabajo, eso sí, pues sí lo puedo tomar de evidencia, ¿no? Pero en cuanto a tomar fotos de los pacientes, ahí sí tengo un poquito de problema porque una, no hay quien me tome las fotografías y otra es que pues si aunque lo estuviera la persona que está ahí no me daría esa oportunidad. ¿Cómo le haría ahí? Ok, pues si no es ¿habría posibilidad de que hables con él o con ella, Dani? Ok. Y me platicas cómo te fue. Puede haber también una situación de autorización del paciente. Si es esto, pues te comparto, de hecho les comparto a todos el consentimiento informado para tomar la evidencia fotográfica y comentar pues que es para un ejercicio académico. Si no se autoriza, pues no podemos obligar tampoco a los pacientes y tampoco poner en riesgo nuestra área de trabajo, pero en la medida de lo posible, pues sí realizarlo. Ahora bien, Dani, si tú ves que en tu área de trabajo no lo puedes realizar, puedes tener como un invitado en casa, no sé, papá, mamá, hermanos, hermanas o primos con quien convivas y puedes realizarle la valoración y en casa pues tener una oportunidad para generar esas evidencias. Ok, maestra. ¿Sí? De todas maneras me platicas. Te digo que la intención no es que pongas en riesgo tu trabajo, sino que puedas presentar el caso de un paciente y que aquí lo podamos analizar juntos. Ok, maestra. Gracias. Maestra, en mi caso van a ser pues ahora sí que familiares, porque no, yo no, bueno, o sea, no practico en ningún lado la podología por el momento. Entonces van a ser familiares, ¿no importa? No, Y en mi domicilio. no importa. Lo importante es que podamos presentar el caso de un paciente que nos permita tener una discusión cada día de su situación y con ello podamos retroalimentar. Ok. Maestra, ¿Sí? también con respecto a esta situación, ¿qué probabilidad habría para que, digo, obviamente, pues somos un poquito más, pero se está recomendando en este momento la no interacción con personas que estén fuera del núcleo normal de convivencia? Sí. Entonces, para que no se, bueno, para que pudiéramos tener la opción de que, como lo acaba de comentar, fuera una persona como que por alumno, estaría bien, porque hace ratito comentó que pudieran ser primos, familiares, pero se está recomendando que no sea interacción física directa con personas que no estén directamente dentro del mismo domicilio. Normalmente convivimos solamente con 2, 3 personas. Ok. ¿Cuál es la duda, Armando? ¿Eres? Sí, maestra, yo Humberto? sí,
Que sea así como dice usted, que sea una persona la que pudiéramos presentar. Sí, si es que no tienes consultorio en este momento en el que puedas retomar algún paciente, pues les decía que pueden utilizar algún familiar para hacer la valoración y con ello pues hacer el reporte diario. Si tienes alguna complicación para conseguir algún familiar y hacer la valoración, porque quizá, como bien dices, solo convives con 2 o 3, es importante que puedas tomar algunas otras estrategias, como puede ser pues el uso del equipo de protección personal, que para el caso pues sabemos cómo utilizarlo en ese sentido y poder tomar las medidas pertinentes. En el caso de que puedas realizar una valoración podológica, en cuanto a, por ejemplo, biomecánica, sabemos que podemos mantener una distancia prudente utilizando el equipo de protección. No sé si en ese sentido va la duda. Sí, maestra, solamente era con respecto a la indicación que nos está dando de 9 pacientes que tendríamos que tener cada uno. Por ejemplo, en mi caso, sí no es posible. Y aparte le digo, no es por el uso del equipo de protección personal, por las acciones que pudiéramos realizar, sino que aparte de nosotros, pues obviamente están las personas que podríamos solicitar para el apoyo, tanto de la evidencia como en este caso, del llenado de la historia clínica, más que nada por la recomendación que está en este momento, maestra. Por el aislamiento preventivo. Así es. Sí, pues la valoración la puedes realizar. ¿En qué trabajas? Mira, hay una situación que tenemos presente y que es que dentro de los criterios de admisión, una constancia que se entregó de actividad laboral en este momento. Entonces, las recomendaciones y el plan de trabajo se realiza con base en ello, en que en teoría y con base en estos documentos todos están realizando actividades en una área podológica. Por eso es que se hace el plan de esta manera. Sin embargo, y por la situación que tenemos, si es que no trabajas en podología en este momento, sí puedes tener algún familiar en casa que te permita pues hacer la valoración y con ello pues realizar la entrega de tu historia clínica. Ahora bien, un mismo paciente puede tener, una misma persona puede tener diversas situaciones podológicas, no solo una que impacte sobre la salud de sus pies. Entonces, puedes tener un familiar en casa con diversas patologías y la intención sería hacer el análisis de la patología. Y un paciente te puede dar para obtener más información que ayude a discutir. No hay justificación para no entregar trabajos como se los estoy solicitando, que es la historia clínica de un paciente con evidencia fotográfica, porque creo que podemos buscar estrategias. Lo que sí es importante es que en su área de trabajo ustedes tomen medidas de acuerdo al uso adecuado del equipo de protección. Y si están en casa, pues evidentemente colocarse su uniforme, tomar las medidas adecuadas y mantener una sana distancia. Si hay momentos en los que definitivamente no tengas paciente, pues entonces ya estaríamos discutiendo algunas otras estrategias, pero tendrías que entregar un producto. Ya en su momento lo estaríamos definiendo.
Pero sí es importante que me lo hagas saber, Armando, para que si no es el caso de que tengas familiares con los cuales que trabajar, te pueda asignar otra actividad con la que puedas desarrollar también habilidades. Sí, maestra, creo que igual coincido con usted en cuanto a un paciente que pueda observar una o más patologías. ¿Cuántas personas podrías tener disponibles para poder hacer tus informes? 2, maestra. 2. ¿Qué te parece que empezamos con estas 2 personas y de acuerdo a los resultados que vayas observando, vamos viendo si encontramos patología y lo importante de retomar cada una para cada día? Sí, maestra, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más quiere hacer comentarios o tendrán dudas? Yo, maestra, una pregunta. En cuestión, por ejemplo, de la historia clínica, ¿la podemos descargar, la imprimimos? Y, por ejemplo, si llegamos a tener algún familiar en casa o un servicio a domicilio, ¿podríamos llenar la hoja a mano y tomarle captura y presentársela? ¿Es correcto? ¿O cómo se podría manejar esta situación ahí? Ok, pues les decía hace un momento que si el llenado lo quieren hacer en la computadora, el archivo está en versión editable para poder hacerlo y poner su nombre, todos los datos y las evidencias fotográficas que se solicitan. Si quieres realizar la impresión y llenarlo a mano, lo puedes escanear después. La fotografía del documento no la recomiendo porque en ocasiones no es suficientemente legible y a veces nuestra escritura tampoco es tan legible. Entonces, lo que podría recomendar sería vaciar la información y no tomar capturas de pantalla, porque lo mismo pierden la calidad del documento. Entonces, ya sea que tú te definas por una versión impresa o una versión digital, pero si es impresa tendría que ser escaneada, no fotografías, y anexar las evidencias fotográficas de las imágenes que correspondan a la patología de estudio para poder evidenciar ese trabajo. Si vas a domicilio, como bien dices, te puedes llevar una impresión, llenar la mano. Si vas a vaciar la información, adelante, pero si no, que sea una escritura de calidad y que sea un escaneo de esa historia clínica y anexar las evidencias. Pero no fotografías del documento. ¿Y cómo lo van a presentar al otro día? Pues simplemente abriendo su archivo. Mismo archivo que van a entregar cada día. Recuerden que es una evidencia que se va a generar y que se va a quedar en su expediente. Entonces, pues sí es importante que le demos la formalidad. De acuerdo, Maestra, muchas buenos gracias. días. Gracias a ti, Emi. Adelante. Maestra, entonces sería, bueno, estamos hablando que todos los días esa sería la misma tarea, ir nada más subiendo todas esas actividades de nuestros pacientes. Es que hay las actividades, ustedes las van a definir por los criterios de evaluación que ya les di a conocer y el plan de trabajo que elaboren. Bueno, eso es está una bien, cosa. maestra. Y lo otro es que cada día sí deben de realizar su historia clínica.
el reporte de su paciente, indistintamente al plan de trabajo que ustedes ya van a ir realizando sin necesidad de que yo les esté pidiendo, de que si mañana hacen su intervención, eso es un plan que ustedes deben de hacer. Ah, bueno, está ¿Sí? bien. Gracias. Pero cada día lo que van a ver programado es la entrega de su historia clínica, del caso de su paciente. Gracias. Sí. ¿Algo más? Nada más quiero exponer un ejemplo. Si mi paciente, por decir es mi hijo, tiene pie plano rígido, mi evidencia fotográfica va a ser el test que me va a dar positivo a que tenga pie plano rígido. Así es. Esa puede ser tu evidencia fotográfica. Y le decía a Armando que un mismo paciente puede tener diversas situaciones. Entonces, quizá esta situación que comentas del paciente puede estar asociada también a otra patología. Si tienes un paciente que presentará el otro día, adelante. Y si no, puedes presentar el mismo paciente, pero desde el análisis de otra patología. Sí, maestra. ¿Algo más? Maestra, estoy observando la historia clínica que nos puso ahí en la plataforma. Los espacios, digo, donde no se cuente con la patología, pues se dejan en vacío, ¿verdad? No se pone tache o algo así. Se dejan en vacío, ¿verdad? Se queda vacío. Nada más se va a marcar las observaciones que hagamos. Las observaciones que hagan y que sean congruentes con el diagnóstico que vas a presentar. Ok. Uh-huh. Sí, ok, maestra. ¿Sí? Maestra, buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿La historia clínica tiene algún apartado para subir en módulo o solamente la tenemos que llenar? ¿Se la presentamos mañana y después la recabamos en el portafolio? Ok, hay una actividad que se llama actividad 1, plan de trabajo. Si ingresas, ahí les pido su análisis de la situación, su plan de actividades y el reporte diario de su historia clínica. Ok. En ese apartado hay que subirla. Los 3 archivos que les estoy pidiendo. Ok, maestra. ¿A eso te refieres? Sí. O aquí suben su plan de trabajo y les programo otro para subir su historia clínica. ¿A eso te refieres? ¿Sería mejor? Ajá, bueno, a eso me refería, porque como nos dijo que habría que subir una historia clínica diaria, no sé si haya diferentes apartados o solamente va a haber uno o se va a entregar hasta el final. Ok, sí sería la entrega cada día. Y ahorita les voy a programar la actividad para que la puedan subir en un archivo aparte. ¿A eso te refieres? Sí, maestro. Ok. Pero maestra, supongo que si diario vamos a entregar ese archivo, pues diario usted va a abrir el apartado, ¿no? Para subirlo. Sí, nada más que aquí lo había puesto en uno solo. Ajá, nada más hay uno. Ajá, ya lo dividí. Ok, en uno va la historia clínica y en el otro va el plan de trabajo. El plan de trabajo, exacto.
Ok. Ya está. Gracias por sus observaciones. Maestra, en caso de que tengamos alguna inquietud referente a lo que vamos a hacer, le podemos molestar por su chat de avisos aquí o en su WhatsApp personal. Está bien por el foro de dudas de Moodle o por el chat de Teams de 9 a 12, por favor. Sí. Sí, porque bueno, ahorita al parecer tengo creo que bien estructurado lo que vamos a hacer, pero así me pasa que ya cuando lo estoy haciendo me surgen las dudas. Es lo que le comento, ahorita no hay duda, sino cuando se empieza a hacer. Pero, por ejemplo, maestra, en mi caso terminando, digamos, la sesión de ahorita, tengo actividades. Entonces, en otro horario no podríamos publicar la duda. A ver, déjame reviso. El día de hoy estoy un poco complicada con los horarios después de las 12. Pero si me envían miren, vamos a proponer esto de 9 a 12 a través de Moodle y de Teams y de 12 a 6, ¿están de acuerdo? De 12 a 6 me mandan un mensaje o me llaman. Si no puedo contestarles en su momento, yo me comunico o les respondo el mensaje por teléfono o por el WhatsApp. Sí, de acuerdo, maestra. Gracias. Okay, sí. Gracias. Sí. ¿Algo más? Ok, pues si no tienen dudas o comentarios, podemos dar la sesión por concluida para que empiecen a trabajar y ver si tienen algunas dudas. Maestra, la historia clínica no necesita llevar carátula, ¿verdad? No. Ok, gracias. Sí. Bien, pues que tengan un excelente día. Estamos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias, Gracias, buen día. Gracias, Bonito maestra. día, chicos. Gracias, buen día.